Bueno, es martes y los martes son de Eli Feinsey, como siempre. Mi querido Eli, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, ¿qué tal tú? ¿Cómo va todo? Todo bien, Qué bueno. todo bien, afortunadamente, mi querido Eli Feinsey. Me da gusto saludarte. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Pues un comentario que surge de la sorpresa, porque realmente, Alberto, no deja de sorprenderme el nivel de cinismo de los magistrados, algunos de los magistrados en este país, para defender sus privilegios. La Asamblea Legislativa está analizando un par de proyectos de ley que le impondrían a las pensiones de lujo eh, el cobro de unas contribuciones solidarias. Y esto pretende equilibrar en alguna medida estas pensiones que en realidad no son sostenibles. Recordemos que el problema con las contribuciones de lujo no es tanto el elevado monto como el hecho de que son pensiones que no se corresponden con lo que los trabajadores han aportado o aportaron a lo largo de la vida. Por lo tanto, son pensiones que se terminan pagando con aportes estatales, lo cual quiere decir se pagan de los impuestos de los ciudadanos, y en particular en el Poder Judicial, que es donde están algunas, no todas, pero algunas de las más altas pensiones, eh, tienen un sistema de pensiones propio, que ya se han hecho estudios actuariales que determinan que tiene un déficit financiero importante, un déficit actuarial significativo, ¿verdad? Eh, y bueno, la intención es ponerle límite a eso. Ya se han hecho varios intentos en el pasado y siempre de último minuto aparece algún pero, aparece alguna modificación en la propuesta, que ha hecho que en particular las pensiones del Poder Judicial sigan estando casi ilimitadas, ¿verdad? Mientras que en el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, la pensión máxima es de aproximadamente 1.600.000 colones, y en otros regímenes de pensiones de lujo se les cobran contribuciones solidarias a las pensiones por encima de 2.2 millones de colones. O en el Poder Judicial se les cobra contribuciones solidarias únicamente a las pensiones que superan más o menos 4.4 millones de colones. Entonces, nuevamente, ahora hay un par de proyectos de ley que pretenden reducir esto. Inicialmente la idea era que las pensiones del Poder Judicial empezaran a pagar contribución solidaria también a partir de los 2.2 millones de colones, como en los otros regímenes de pensiones de lujo. Ya lograron que algún diputado introdujera una modificación para que sea a partir de los 2.6 millones de colones, no a partir de los 2.2, pero como la Constitución dice que cualquier proyecto de ley que pueda afectar el funcionamiento del Poder Judicial debe ser consultado primero a los magistrados, pues se les pregunta si ese proyecto de ley afectaría el funcionamiento de los tribunales. Y la respuesta que dan, por supuesto que era de esperarse, y es que sí, que claro que sí, porque les toca sus privilegios, ¿verdad? No dan muy buenos argumentos de cómo esto afecta el funcionamiento en sí del Poder Judicial, pero algunos de los magistrados exhiben su total desconexión con la realidad costarricense, con la realidad de la gente a la que sirven y con la realidad de la gente que con sus impuestos financian sus lujos y sus gollerías. El magistrado Jaime Robleto de la Sala Tercera dice con total desenfado, los problemas económicos son ajenos a esta corte, dice. La magistrada Julia Varela, si no me equivoco, de la Sala Segunda, dice que por cierto ella tiene un salario de 8.4 o 8.6 millones de colones, dice, estoy segura de que todas y todos nosotros ahora nos medimos. Si antes nos dábamos un gustito, ahora solo vamos por lo necesario. Pobrecita ella, con un salario de 8.6 millones de colones, no se puede dar gustitos, ¿verdad? Y Jaime Robleto agrega
que la desigualdad social ha existido siempre y continuará cuando nosotros hayamos muerto. Como quien dice, no nos toquen a nosotros nuestras pensiones, porque aunque las toquen, siempre va a existir desigualdad. Esto me recuerda que hace un tiempo, cuando también se le consultó a la Corte Plena sobre el plan fiscal, y en particular sobre los capítulos del plan fiscal que afectaban las remuneraciones de los funcionarios públicos, el presidente de la Corte Plena, don Fernando Cruz, cuyo salario anda por los 7.4 millones de colones, se dejó decir que ellos eran gente de clase media y que por lo tanto no les correspondía a ellos resolver los problemas económicos del país. Insisto, no me deja de sorprender el nivel de cinismo que exhiben, ¿verdad? Sobre todo recordando que el problema del sistema de pensiones del Poder Judicial es que no es sostenible, que a pesar de lo que cotizan los trabajadores y a pesar de que el Estado como patrón cotiza o contribuye al fondo de pensiones del Poder Judicial el triple de lo que contribuye al fondo de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social por trabajador, a pesar de eso, las pensiones son tan desmedidas que son insostenibles, que no son financieramente justificadas. Y entonces, digo yo, a ver, era de esperar que en el Poder Judicial dijeran, claro, esto nos afecta porque a nadie le gusta que le toquen sus privilegios, pero por lo menos uno hubiera esperado que dieran argumentos de cómo es que eso les afecta. Por ejemplo, el magistrado Orlando Aguirre, que es de la Sala Segunda, por lo menos dice, se desestimularían las jubilaciones y la gente seguiría trabajando, lo cual limitaría la sana renovación del sistema. No da mucha explicación, pero por lo menos ahí hay un argumento que, estemos de acuerdo con él o no, vale la pena analizarlo. Él dice, si se reducen las pensiones, entonces se desestimula que la gente se pensione, por lo tanto se van a quedar trabajando más tiempo y no se va a dar la necesaria renovación. Por lo menos, como digo, ahí hay un argumento que se puede analizar. Hoy en día, por cierto, hay una regla en el Poder Judicial de que si un funcionario se pensiona por lo menos 24 horas después de cuando le corresponde pensionarse, entonces se hace acreedor de un montón de beneficios. O sea, nadie se pensiona el día que le toca, porque con solo esperarse un día obtiene otro montón de beneficios. Así que, insisto, los argumentos son descarados, son cínicos, y realmente demuestran a una cúpula privilegiada en una torre de marfil que se rehúsa a bajar a la calle a escuchar y a entender las necesidades de la población costarricense, y que dicen básicamente, no importa que Roma se queme mientras nosotros sigamos comiendo opíparamente, ¿verdad? Comiendo y bebiendo opíparamente, un poco como Nerón, ¿verdad? Que cantaba y tocaba el violín mientras Roma ardía. Así que, bueno, es el comentario. Dime, continúa. No, hasta ahí llegó. Solamente comentar que este salario que tú dices de la magistrado, de esta mujer, equivale a $175,000 al año, que en Estados Unidos un salario de $175,000 al año, pues es un salario fuera de Nueva York o de San Francisco, pues es un salario muy decente, es un salario muy bastante bueno, ¿no? Pero bueno, nada más era para poner el contexto. Pero rápidamente, sería interesante, porque aquí claramente hay un conflicto de interés, mi querido Eli. Aquí le estás pidiendo a los magistrados que determinen sobre algo en lo que tienen un conflicto de interés, claramente, ¿no? Y entonces están siendo ellos bastante humanos en eso. Yo no sé cómo se deciden este tipo de problemas cuando quien lo va a decidir tiene un conflicto de interés. Sí, en efecto, Alberto, señalas algo muy importante. El conflicto de interés es evidente, pero así lo estableció la Constitución en aras de preservar la independencia del Poder Judicial. Lo que se quería con esto es que
los diputados no se sintieran en libertad de estar introduciendo modificaciones al Poder Judicial todas las semanas para presionar a los magistrados para que resolvieran los casos de acuerdo a sus intereses políticos, ¿verdad? Lo que pasa es que evidentemente, cualquier ley que pretenda forzar a los magistrados a resolver juicios de una u otra manera, pues esa ley debería ser imposible de aprobarse, ¿verdad? Pero cuando tiene que ver con las remuneraciones de un poder judicial que depende enteramente de los impuestos que pagan los ciudadanos, es que no habría ni siquiera que preguntarles, ¿verdad? Pero la forma de resolverlo, la única forma de resolverlo constitucionalmente hablando, es que los diputados, recibiendo el criterio de los magistrados, diciendo sí, esto afecta al funcionamiento del Poder Judicial, lo único que podrían hacer los diputados es aprobar el proyecto de ley con una mayoría absoluta, con una mayoría, ¿cómo se llama? De 2/3. Sí. O sea que con 38 votos podrían aprobar estos proyectos de ley que limitarían las pensiones de los magistrados. No sé si cuenten con los 38 votos, ¿verdad? Pero bueno, esos son los pesos y contrapesos que se establecieron en la Constitución, que lamentablemente hoy, que han funcionado bastante bien históricamente, pero que en los últimos años lamentablemente ha decaído mucho la calidad y la honorabilidad de los magistrados cuando se trata de defender sus propios privilegios, ¿verdad? Y entonces, pues esto ha dejado de funcionar. Yo creo que va a ser hora de introducir reformas a este tipo de cosas. Claro. Eli Feinseg, como cada martes, te agradezco muchísimo tu intervención y nos estamos volviendo a ver el próximo martes, Eli. Perfecto, Alberto, últimamente está muy viajero. Sí, afortunadamente que sí, trabajando, persiguiendo la chuleta, mi querido Eli. Qué bueno. Tengo un conflicto de interés ahí también. Sí, me vas a tener que contar de él. Muchas gracias, Eli Feinseg. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono, y nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.